Hansi Flick sacrifica a Ansu Fati a cambio de traer a su ex crack al Barcelona. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Comenzamos nuestra conversación. El viaje a Mónaco son dos pájaros de un tiro. El Barcelona sigue de cerca a los laterales del Mónaco, Caio Henrique y Vanderson. Y Joaquim Pierra informó en Sport que ambos jugadores son muy apreciados por el club. El departamento deportivo del Barcelona tiene previsto seguirlos de cerca durante la próxima ronda de clasificación de la Liga de Campeones. Después de las dificultades para encontrar sustitutos adecuados para Joao Cancelo y Marcos Alonso, la dirección deportiva del Barcelona está estudiando el mercado para reforzar las filas del equipo, ya que el periodo de transferencias de invierno se considera una oportunidad importante para cerrar nuevos acuerdos. El club busca encontrar laterales que posean las cualidades que el equipo necesita actualmente, y Henrique y Vanderson parecen encajar perfectamente en ese perfil. Ambos jugadores, que juegan en ambos lados del campo, son incorporaciones potenciales sin afectar el desarrollo de los jugadores jóvenes que ya están en el equipo, lo cual es crucial para mantener el equilibrio entre el desarrollo de talentos jóvenes y la adición de experiencia. Curiosamente, el Barcelona tendrá la oportunidad de seguir a estos dos jugadores en el campo, mientras el equipo se dirige a Mónaco para un partido de la Liga de Campeones. Deco, que está muy involucrado en las operaciones del Barcelona, estará interesado en seguir el desempeño de los laterales durante este partido. Vale la pena señalar que ambos jugadores comparten el mismo agente, lo que puede facilitar el proceso de negociación. Caio Henrique tiene 27 años y es un lateral polivalente que también puede jugar como central o centrocampista. Tiene experiencia internacional con la selección brasileña y se espera que forme parte del plantel del equipo para las eliminatorias del Mundial 2026. Sus habilidades y experiencia lo convierten en la incorporación perfecta para Alejandro Balde en la defensa del Barcelona. El Barcelona intentó fichar a Caio Henrique en 2022, pero las negociaciones con el Mónaco fracasaron. En cuanto a Van Anderson, de 24 años, es un lateral derecho dinámico y potente, capaz de jugar en un club europeo de primer nivel. Deco había estado interesado en ficharlo desde que dejó Gremio en 2022 e incluso en el verano de 2023, pero el Mónaco ya había cerrado el trato, lo que provocó que las negociaciones fracasaran en la segunda vez. A menudo se compara a Vanderson con Dani Alves en su capacidad para cubrir el ala, pero tiene más físico. El director deportivo del Mónaco es consciente del interés del Barcelona por estos dos jugadores, y el Mónaco ya ha tomado medidas para prepararse ante una posible salida, habiendo fichado sustitutos para ellos. Arteta amenaza con robarle los servicios al jugador más completo del Barcelona. Mikel Arteta tiene un nuevo objetivo para el Arsenal de cara al mercado de fichajes de invierno: Jules Koundé. El técnico español, que busca reforzar su plantilla, se centra en el defensa francés del Barcelona, que se ha consolidado como uno de los mejores jugadores en la posición de lateral derecho. Arteta cree que Koundé puede ser el elemento clave para fortalecer la defensa del Arsenal, especialmente en una temporada en la que el equipo busca competir por los títulos de la Premier League y la Champions League. El Arsenal está dispuesto a hacer una oferta por valor de 50 millones de euros en el próximo mercado de enero para convencer al Barcelona de que permita la salida del jugador. Sin embargo, las cosas no serán fáciles. En el Barcelona, la dirección y el entrenador Hansi Flick consideran a Koundé un jugador indispensable. Desde que llegó en el verano de 2022, el internacional francés ha demostrado ser uno de los defensores más destacados del equipo, impresionando no solo como central, sino también como lateral derecho, que se ha convertido en su especialidad esta temporada. Para Arteta, incluir a Koundé sería un movimiento estratégico importante. El Arsenal enfrentó algunos desafíos en el lateral derecho, con jugadores no probados o lesiones que dejaron al equipo en una posición defensiva débil. Con Koundé, el técnico español contará con un jugador de gran calidad, con experiencia en grandes torneos y, lo más importante, con capacidad para jugar en varias posiciones, ya sea como lateral o en el corazón de la defensa. Sin embargo,
embargo, el Barcelona confirma que Koundé no está en venta. Joan Laporta y la dirección deportiva consideran que el francés es una pieza imprescindible en el proyecto a largo plazo del club. Además, la excelente relación que Koundé tiene con sus compañeros y con Flick refuerza la idea de que no tiene intención de marcharse. El propio Koundé indicó en varias entrevistas que se siente cómodo en Barcelona y que su objetivo es seguir ganando títulos con el equipo. Pero en el mundo del fútbol todo es posible, y los 50 millones de euros ofrecidos por el Arsenal pueden hacer reflexionar a la dirección, sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación financiera del club. Sin embargo, el Barcelona ha dejado claro de momento que solo entablará negociaciones con Koundé si le hacen una oferta atractiva que no pueda rechazar. En cualquier caso, la posibilidad de la salida del francés será uno de los temas más destacados en el próximo mercado de fichajes de invierno. Arteta sigue insistiendo, pero en Barcelona de momento no hay intención de abrirle la puerta a su defensa estrella. Un nombre que sorprenderá a todos a las puertas de Barcelona. Los rumores de transferencias rápidamente se hicieron realidad. En este contexto, el Barcelona está cerca de cerrar uno de sus acuerdos más destacados en el próximo periodo de fichajes invernal. Cristian Romero, el defensa argentino que actualmente juega en el Tottenham Hotspur, es el refuerzo perfecto que necesita el equipo, especialmente con la posible salida de Ronald Araujo. El técnico Hansi Flick ha dado luz verde a la llegada de Romero al Camp Nou, lo que supone un paso importante para reforzar la defensa de cara a los retos que se avecinan. La prensa argentina ya anticipa un traspaso de Romero al Barcelona, con el club catalán liderando la carrera para ficharlo, por delante de fuertes rivales como la Juventus. Entonces, ¿qué supone este fichaje para el Barcelona? ¿Cómo encajará Romero en el sistema de Hansi Flick? Cristian Romero se ha consolidado como uno de los mejores defensores centrales del mundo, con actuaciones de gran nivel en el Tottenham, lo que lo convirtió en un jugador clave en la selección argentina que ganó el Mundial de 2022. Romero se distingue por su capacidad para combinar agresividad, inteligencia táctica y altas habilidades, además de su capacidad para construir el juego desde atrás. Estas características lo hacen ideal para el estilo de juego del Barcelona. El argentino tiene una fuerte presencia física y una gran capacidad para leer los movimientos del rival, además de sus habilidades aéreas y velocidad, que le convierten en un completo defensa capaz de enfrentarse a los mejores delanteros del mundo. Estas cualidades le han convertido en un objetivo prioritario para muchos de los mejores clubes de Europa, pero el Barcelona parece ser el más cercano a conseguir sus servicios. La decisión de fichar a Romero no es solo una coincidencia, sino que surge en respuesta a una necesidad urgente de fortalecer la defensa. La potencial salida de Ronald Araujo, uno de los pilares de la defensa del Barcelona en los últimos años, ha encendido las alarmas en el club. Araujo ha estado vinculado a varios clubes importantes de Europa, y a pesar de los intentos del Barcelona por retenerlo, su futuro sigue siendo incierto. Si Araujo decide irse, Barcelona necesitará un defensor de clase mundial para llenar ese vacío, y Romero parece ser la opción más adecuada para este desafío. Flick, que era un defensa con solidez defensiva y una filosofía futbolística basada en la posesión, ve en Romero el defensor ideal para ejecutar su plan. A lo largo de su carrera, Flick ha demostrado su capacidad para trabajar con defensores de calidad, y no hay duda de que con Romero tendrá una pieza clave para hacer realidad sus ideas. Seguimos en Argentina y los pasos inesperados de Laporta. Según la información de que disponemos y basándose en fuentes italianas, Joan Laporta busca convertir a Lautaro Martínez en un objetivo principal para la próxima temporada. El interés del presidente catalán por el jugador argentino está presente desde hace tiempo, y la dirección del Camp Nou no pierde de vista que tiene presente en él. En general, el delantero se siente cómodo en Milán, donde renovó su contrato el pasado mes de agosto, pero la difícil situación económica que atraviesa el club italiano le obliga a pensar en vender a sus mejores jugadores. Aquí entra el papel del Fútbol Club Barcelona, que considera al internacional argentino como una potencial alternativa para compensar la marcha de Robert Lewandowski. Aunque Lewandowski tiene contrato hasta junio de 2026, hay interés de clubes sauditas y estadounidenses, lo que podría facilitar su fichaje, liberando al Barcelona del salario más alto del equipo. Sin embargo, el argentino no es la única opción para reforzar el ataque, ya que Neco Williams y Jonathan David también están en la lista de candidatos. En el caso de Williams, hubo intentos de ficharle hasta el último momento, pero el Barcelona no pudo pagar la cláusula de rescisión.
Por otro lado, Jonathan David está teniendo un buen desempeño en el Lille y se considera la opción más económica entre las 3 opciones disponibles. Los jugadores del Barcelona comparten el mismo sueño con Laporta. Los jugadores del Fútbol Club Barcelona no son ajenos a los movimientos que realiza el departamento deportivo, ya sean fichajes o posibles bajas, además de los rumores sobre posibles fusiones. Este verano no ha habido muchos fichajes, ya que solo se ficharon 2 jugadores, Pau Víctor y Dani Olmo. En una entrevista con Gigantes, a Marcos Casado le preguntaron qué futbolista elegiría para el Barcelona si pudiera convertirse por un día en Deco y tener todo el dinero del mundo. Tras una breve reflexión, el centrocampista criado en la Masia respondió: después de lo que dijo Pedri en una entrevista anterior, elegiría a Haaland. Antes, cuando le hizo la misma pregunta a Pedri en una entrevista con eBay Lanús, dijo: si Messi hubiera tenido 19 o 22 años, hubiera sido genial ficharlo, pero ahora elegiría a Haaland. Es un cyborg y marca muchos goles. Es cierto que tenemos a Lewandowski, pero es mayor y no podrá jugar hasta los 60 años. Así, 2 jugadores del primer equipo del Barcelona hablan ahora públicamente de su deseo de fichar a Erling Haaland. Sin embargo, la difícil situación económica que atraviesa el club actualmente hace imposible fichar a un jugador de su talla, ya que su contrato con el Manchester City expira el 30 de junio de 2027. Y quién sabe, después podría aparecer otro gallo. En el camino correcto. Pedri es considerado uno de los jugadores más destacados del Barcelona desde el inicio de la nueva temporada, ya que destacó bajo el liderazgo de Hansi Flick y contribuyó a que el equipo consiguiera 5 victorias consecutivas. El jugador de 21 años se encuentra en óptimas condiciones físicas y ha demostrado una gran influencia en los partidos, lo que le convierte en un componente crucial del éxito del equipo. Por lo tanto, el Barcelona busca renovar el contrato de Pedri, que vence en 2026. En una actualización de las negociaciones, Fabrizio Romano informó que las conversaciones entre el club y el jugador avanzan positivamente hasta el momento. Deco, director deportivo del club, confirmó que el Barcelona está trabajando para ampliar el contrato de Pedri. Dado que las conversaciones avanzan bien, hay optimismo en ambas partes de que pronto se alcanzará un acuerdo. A lo largo de sus 4 años en el club, Pedri ha experimentado un desarrollo notable y esta temporada fue nombrado uno de los capitanes del equipo. A sus 21 años todavía tiene un futuro prometedor por delante y el Barcelona quiere asegurarse de que se mantenga en sus filas. Por su parte, el internacional español aspira a permanecer mucho tiempo en la selección catalana. Con el acuerdo de las 2 partes y el avance de las negociaciones, parece que la culminación del acuerdo es posible. Pedri ha tenido un comienzo de temporada impresionante, liderando al equipo junto a Dani Olmo y Lamine Yamal en su primer partido de liga con un récord invicto. También se han despejado las dudas sobre su futuro. La excelente relación entre él y el nuevo entrenador Hansi Flick es uno de los principales factores de su brillantez, ya que Pedri está rindiendo al máximo en mucho tiempo. Demostró su gran nivel marcando 2 goles ante Rayo Vallecano y Girona, que Xavi Hernández buscaba mejorar en el rendimiento de Pedri. Aunque jugó un papel defensivo durante la mayor parte de los primeros 5 partidos, eso puede cambiar debido a las lesiones de Fermín López y Dani Olmo. Y ahora, a la luz verde de Hansi Flick para sacrificar a Ansu Fati a cambio de la deseado crack. Ansu Fati no pudo debutar con la camiseta del Barcelona esta temporada, aunque muchos esperaban que fuera incluido en la convocatoria para enfrentarse al Girona y conseguir algunos minutos, ni siquiera estuvo en el banquillo. Hans-Dieter Flick consideró que aún no estaba físicamente preparado y no se había recuperado completamente de la lesión que sufrió en el periodo preparatorio, la fascitis plantar. Sin embargo, hay muchas posibilidades de que debute ante el AS Mónaco, en un partido que no contará con Fermín López ni Dani Olmo, que estarán de baja casi un mes. El delantero nacido en 2002 tiene muchas posibilidades de demostrar su valía en el Camp Nou y de convencer a Hansi de que puede ser un activo importante, al menos en las conversaciones. Pero ahora mismo es difícil creer que eso esté sucediendo. Tanto Joan Laporta como Deco tienen claro que la mejor opción para el club es dejar marchar a Ansu Fati. Habían perdido la esperanza de que se convirtiera en la estrella que esperaban que fuera cuando irrumpiera en la élite y explotara plenamente su potencial. Además, su salario anual de 12 millones de euros no justifica su rendimiento actual y sus problemas físicos le siguen acosando. A Flick, por su parte, le gustaría ver jugar a Ansu, pero no duda en dejarlo marchar si eso permitiera al Barcelona fichar a una nueva estrella de ataque más convincente. Lo cierto es que la inclusión de Kingsley Coman depende de las bajas que se puedan producir, lo que abre espacio en la escala salarial
y genera ingresos adicionales. La estrella del Bayern Múnich representa un sueño para el técnico de 59 años, y si su inclusión es necesaria para separarse de Fati, no dudará en tomar la decisión. En el Allianz Arena, el club busca prescindir de Koeman, que se ha ofrecido personalmente al Barcelona y puede llegar cedido o en circunstancias realmente favorables, proceso que cuenta con el visto bueno de Flick. Flick favorece mucho al internacional francés frente a Ansu, aunque será complicado encontrar comprador para el 10, que tendrá que reevaluarse en las próximas semanas. Personalmente creo que es una buena decisión, pero los dos jugadores comparten el mismo problema de lesiones, aunque el nivel de Koeman es mejor, tiene más experiencia y anteriormente jugó bajo el liderazgo de Hansi Flick. ¿Cree que esta decisión favorece al Barcelona?